Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Moyo, soy alumno de la materia Técnicas Kinésicas 1, Comisión 6. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giselle Alarcón, soy alumna de Técnicas Kinésicas 1, Comisión 6. En este video realizaré la movilización osteocinemática o analítica simple en rotación externa. Esta movilización se dispone en dos posiciones. La primera es con el codo del paciente pegado al cuerpo. El paciente está de cúbito supino con el codo en flexión de 90 y pegado al cuerpo. Nosotros nos colocaremos en bipedestación en el lado homolateral mirando hacia el tronco del paciente. La toma está en el tercio distal del antebrazo y la contratoma sobre la cabeza del húmero. La ejecución se realiza con la mano del terapeuta que hace de toma, mueve la mano del paciente hacia afuera para realizar así la rotación externa. El paciente se encuentra de cúbito supino con una abducción glenumeral de 90 grados y el codo flexionado 90 grados. Nosotros nos vamos a colocar en bipedestación entre el brazo y el tronco del paciente mirando en dirección craneal, el codo del paciente apoyado en la cara anterior del muslo del fisioterapeuta. La toma se realiza en la cara anterior del tercio distal del antebrazo del paciente y la contratoma sobre la cabeza del húmero. La ejecución se realiza con la toma, empuja el antebrazo hacia el suelo, mientras la contratoma testa el movimiento que se realiza en la articulación glenohumeral. Mi nombre es Ariel Sotelo y en el siguiente video vamos a ver las movilizaciones osteocinemáticas de la articulación glenohumeral. En este caso será la amplitud de movimiento de 0 a 90 grados de abducción. El paciente se encontrará en decúbito supino mientras que el profesional se encontrará en una bipedestación homolateral a la altura del hombro. Los contactos serán los siguientes: la toma a la altura del tercio distal del brazo del paciente, mientras que la contratoma será en su cara superior y anterior de la cabeza humeral. Su ejecución debe ser mientras el profesional efectúa un balanceo hacia atrás de su cuerpo, realizando una abducción del hombro del paciente hasta los 90 grados. La precaución que existe en este movimiento es de realizar el movimiento únicamente en el plano frontal. Otra movilización osteocinemática de la articulación glenohumeral será la amplitud de movimiento superior a 90 grados de abducción. El paciente se encontrará de nuevo en decúbito supino y el profesional se encontrará entre el brazo y el tronco del paciente mirando hacia la cabeza del paciente. Los contactos serán la toma en la cara posterior del antebrazo, mientras que la contratoma será sobre la parte anterior de la cabeza del húmero. Su ejecución será la siguiente: el terapeuta realizará un balanceo del cuerpo en dirección craneal para aumentar el movimiento desde los 90 grados hasta la amplitud máxima permitida por el paciente. En caso de que presente dolor o malestar, debería reconsiderarse de realizar esta terapia o llevar a un límite en el que el paciente se encuentre cómodo. Movilización osteocinemática o analítica simple en flexión. El paciente se encontrará en posición de cúbito supino, mientras que el terapeuta se encontrará en bipedestación homolateral al paciente, mirando hacia la cabeza de este. Para este movimiento vamos a ubicar la mano que efectúa el movimiento o la mano toma en el tercio distal del húmero o en el antebrazo, mientras que la mano estabilizadora o la contratoma irá en la cara anterior del hombro. La ejecución del mismo será que la mano toma hará el movimiento de flexión hasta los 90 grados. Una vez llegado a los 90 grados, las manos del terapeuta se deslizarán e intercambiarán los roles. Movilización osteocinemática o analítica simple en extensión. La posición del paciente será de cúbito contralateral y la posición del terapeuta será bipedestación detrás del paciente. La mano toma estará en el antebrazo del paciente, ¿sí?, agarrándolo en forma de cuna, mientras que la mano contratoma estará en la parte craneal de la cabeza del húmero. La ejecución del mismo se hará que la mano toma se balancee hacia la parte posterior del paciente, generando el movimiento de extensión. En el siguiente video veremos una movilización analítica específica de la articulación glenohumeral. Este será el deslizamiento dorso-ventral de la articulación glenohumeral. Su objetivo será realizar un movimiento combinado posterior y anterior de la cabeza del húmero. El paciente se encontrará en decúbito supino al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral,
mientras que el profesional se encontrará en una bipedestación al lado homolateral del paciente. Sus manos se encontrarán en una toma bimanual, en lo que los pulgares se posicionarán en la cara anterior de la cabeza humeral y el resto de los dedos abrazarán la parte posterior de esta. Con la ayuda del antebrazo y del cuerpo se estabilizará el brazo del paciente. Su ejecución se realizará en un movimiento hacia el techo, un deslizamiento anterior y un movimiento hacia el suelo o deslizamiento posterior. En este caso veremos otra movilización analítica específica de la articulación glenohumeral, un deslizamiento en circunducción de la articulación glenohumeral. El objetivo será inducir un movimiento similar a un 8 para eliminar las restricciones capsulares. El paciente se encontrará en decúbito supino al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral. La cabeza del húmero se aconseja que deba estar por afuera de la camilla para facilitar los movimientos, y el profesional se encontrará en una bipedestación del lado afectado del paciente. Las manos serán, en el mismo caso del deslizamiento dorso-ventral de la misma articulación, y su ejecución se realizará en un movimiento de 8, es decir, primero es anterior y acraneal, y a continuación será lateromedial siguiendo hacia posterior y a caudal. Se pueden realizar en los dos sentidos. Específicamente se indicará en casos de restricción capsular generalizada. Movilización artrocinemática global o ritmo escápulo-humeral. En este caso, el objetivo es realizar un movimiento en conjunto de la glena y de la escápula, mientras que la posición del paciente será de cúbito contralateral. Nosotros o el terapeuta se estará ubicando en bipedestación en la cara anterior del paciente. La ubicación de las manos. Una de ellas estará abrazando a la escápula y que toque a la cabeza del húmero, y la otra se sitúa a la altura del tercio distal del húmero. La ejecución se hará con que la mano que está abrazando la escápula hará una báscula externa, mientras que la mano que está en el húmero realiza un movimiento de flexión y una de rotación externa, con movimientos rítmicos. Deslizamiento caudal de la articulación glenohumeral. En este caso, el objetivo es producir una apertura del espacio entre el acromion y la cabeza del húmero. Por un lado, vamos a tener la posición del paciente, que estará acostado boca arriba o de cúbito supino, con una abducción del hombro a 90 grados. Por otro lado, vamos a tener la posición del terapeuta, que estará en bipedestación homolateral al paciente, mirando hacia los pies de este. La ubicación de las manos se dispondrá de la siguiente manera. Tenemos la mano interna, que en este caso es la mano derecha. Estará en contacto con la parte superior de la cabeza del húmero y externo del acromion. Mientras que la mano externa, o la izquierda, que será la que estabiliza el tercio distal del húmero. Luego de tener ubicadas las manos, se ejecutará el movimiento, siendo que la mano que está en la cabeza del húmero hace un deslizamiento caudal, es decir, empuja hacia los pies. En este caso tenemos unas indicaciones para las lesiones en las que haya un ascenso de la cabeza del húmero, limitando el movimiento propio de la abducción. Este video muestra la movilización artrocinemática de la articulación glenohumeral. El deslizamiento posterior de la articulación glenohumeral, cuyo objetivo es realizar un movimiento artrocinemático posterior de la cabeza del húmero. El paciente está colocado de cúbito supino con 90 grados de abducción de hombro. Nosotros nos colocamos en bipedestación homolateral, colocados entre el brazo y el cuerpo del paciente. Una mano va a estar colocada externamente al tercio distal del húmero y la mano interna contacta con la parte anterior de la cabeza del húmero. La ejecución se realiza con la mano interna, se realiza un empuje hacia el suelo ayudándose con su peso, mientras la mano externa estabiliza el hombro. El deslizamiento anterior de la articulación glenohumeral tiene como objetivo producir un movimiento artrocinemático anterior de la cabeza del húmero. El paciente se coloca de cúbito prono al borde de la camilla con 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral.
La cabeza del húmero debe estar por fuera de la camilla. Nosotros nos colocaremos en bipedestación homolateral, colocados entre el brazo y el cuerpo del paciente. Una de las manos queda externa, sujeta al tercio distal del húmero, y la mano interna contacta con la parte posterior de la cabeza del húmero. Su ejecución es con la mano interna, se realiza un empuje hacia el suelo ayudándose de su peso, mientras la mano externa estabiliza el brazo. Una indicación a tener en cuenta es la restricción capsular anterior.